Había una época en que el amanecer en La Habana venía con dos certezas: la cola interminable frente a alguna bodega vacía y la imagen de un joven de voz estridente gritando consignas en la televisión nacional. Mientras las fachadas se descascaban, los apagones volvían como fantasmas de los años 90 y los salarios se convertían en chiste amargo. Aparecía él, con el gesto duro y el dedo acusador, prometiendo resistencia, victoria y continuidad. Para muchos cubanos, el nombre quizá no estaba claro. El rostro, en cambio, era imposible de olvidar. Era el comisario perfecto para un tiempo de ruinas maquilladas. Hassan Pérez, el talibán de la revolución, el hijo político más ruidoso de un padre que ya envejecía en la sombra. Imagínalo. Un país entero haciendo malabares con un salario que no alcanza ni para una semana. La libreta de racionamiento convertida en reliquia, los jóvenes calculando cuánto costará irse y cuánto costará quedarse. Y al mismo tiempo, tribunas multitudinarias, megáfonos, pancartas, banderas recién planchadas y transmitidas en cadena nacional. En el centro de ese teatro, un joven de verbo inflamado que habla como si el futuro estuviera asegurado, como si el sacrificio fuera un acto sagrado y eterno. Ese joven no es un cuadro cualquiera, es el rostro escogido para encarnar la batalla de ideas, la ofensiva política con la que Fidel intentó reescribir el guión después del periodo especial, utilizando a la juventud como escudo, como coro y como carne de discurso. Mientras el pueblo hace colas para conseguir aceite, mientras las madres calculan cuántos días pueden estirar un paquete de pollo, Hassan no espera en ninguna fila. Viaja, habla, preside actos, se sienta en las primeras filas de los congresos de la Juventud Comunista y es recibido como una especie de inquisidor revolucionario. Su misión es clara: señalar, acusar, disciplinar. Convertir la universidad en terreno ideológico, no en espacio de pensamiento. En los noticieros se le ve arremeter contra enemigos, confundidos, mercenarios, que curiosamente casi nadie ha visto, pero que justifican cada control, cada expulsión silenciosa, cada expediente manchado por una opinión indebida. El mensaje es inequívoco: la juventud que importa es la que grita con él, la que duda, sobra. Pero aquí comienza el verdadero gancho de nuestra historia, porque este no es solo el relato de un fanático ascendido a voz oficial. Es la historia de cómo el propio sistema fabrica a sus heraldos más extremos. Y luego los descarta cuando ya no encajan con el nuevo libreto del poder. Hassan fue moldeado a imagen y semejanza del fidelismo tardío, radical en el discurso, absoluto en la lealtad, implacable ante cualquier matiz. Y sin embargo, cuando la transición interna del poder se acelera y Raúl Castro empieza a consolidar su estilo, aquel talibán incómodo, demasiado asociado a los excesos verbales de la era anterior, empieza a sobrar. El hombre que parecía inamovible comienza de pronto a desaparecer de la pantalla. Esta es la historia de un hombre que traicionó a Fidel, dirá la propaganda de pasillo, el rumor de café, el susurro de los que necesitan justificar su caída. Pero en Cuba, como tantas veces, las palabras están invertidas. ¿Puede traicionar verdaderamente quien fue fabricado para obedecer? ¿Puede un soldado cuestionar la estrategia del general sin perderlo todo? El expediente oficial de Hassan evita esas preguntas. Se habla de sus títulos, de sus méritos académicos posteriores, de sus libros y conferencias, pero se silencian los años en que era el látigo verbal del poder y se diluye, casi hasta desaparecer, el momento en que se le aparta del centro, en 2008, sin explicación pública, sin autocrítica televisada, sin juicio ejemplarizante. Solo un cambio de cargo, un nuevo destino docente y un silencio que lo cubre todo. Hoy, en esta historia que Cuba quiere borrar, vamos a entrar en ese silencio. Vamos a recorrer el camino desde el ascenso meteórico del talibán hasta su destitución discreta, sus años en las sombras académicas y su reaparición en escenarios lejanos, como asesor militar en Bolivia o analista en programas especializados, siempre envuelto en un lenguaje técnico que intenta sepultar al agitador que fue.
Vamos a preguntarnos qué nos dice su caída sobre la lógica íntima del sistema, sobre cómo la revolución recicló a sus fanáticos, cómo los utilizó para intimidar al país, y cómo, cuando hicieron demasiado ruido, prefirió reconvertirlos en expertos, en doctores, en figuras decorativas de un relato serio y profesional. Quédate conmigo, porque esta no es solo la historia de un hombre, es el retrato de una maquinaria que premia el extremismo y luego lo depura, que exalta la lealtad absoluta y después la penaliza si se vuelve estorbo. Es sobre todo la historia de una juventud a la que se le pidió gritar por una causa que no controlaba, mientras en las alturas se tomaban decisiones que aseguraban el futuro de una familia, de una casta, de un conglomerado de poder económico y militar que hoy domina la isla tras las siglas de Gaesa y otras estructuras opacas. Esta es, en definitiva, la historia de cómo el régimen cubano reescribe su propio pasado reciente, borrando a sus viejos voceros para vender una imagen más pulida al mundo, mientras la realidad de abajo, colas, apagones, ruinas, sigue siendo la misma. Hoy, en Archivos de Cuba, vamos a abrir el expediente oculto de Hassan Pérez Casabona. Vamos a leer entre líneas lo que nunca se dijo en los noticieros, lo que no aparece en las biografías oficiales, lo que se comenta en voz baja en las universidades y en los pasillos del poder. Y al hacerlo, no estaremos hablando solo de él, sino de un patrón, el patrón de un sistema que necesita fanáticos, pero teme sus reflejos, que crea talibanes ideológicos, pero después los encierra en oficinas, aulas o misiones en el extranjero para que no recuerden demasiado a la época en que Fidel aún podía gritar por ellos. Cuando Hassan nace en 1976, la revolución ya no es aquella épica de barbudos en la sierra, sino un Estado consolidado, vigilante, que ha convertido la lealtad política en escalera social y salvoconducto de seguridad personal. Es la Cuba de los años 80, subsidios soviéticos, discursos interminables de Fidel, campañas masivas, escuelas al campo, consigna tras consigna. La infancia de Hassan transcurre en un país donde la ideología lo impregna todo. La casa, la escuela, la televisión, los rituales de pioneros, las marchas obligatorias. Crecer en ese ambiente no es solo aprender historia oficial, es aprender las reglas no escritas de la supervivencia, repetir, aplaudir, encajar. Cuando llega el derrumbe del campo socialista, Hassan es un adolescente que ve cómo el país entra en la oscuridad literal y simbólica del período especial. Bicicletas chinas, apagones de 8 horas, comida inventada, apagones y colapsos que contrastan brutalmente con la retórica del sacrificio heroico. Mientras muchos jóvenes se desencantan y comienzan a pensar en el mar como salida, Hassan encuentra en la política el lugar desde donde no solo sobrevivir, sino ascender. La Federación Estudiantil Universitaria, FEU, se convierte en su plataforma natural. Es ahí donde aprende el arte del discurso agresivo, del señalamiento público, de la defensa cerrada del liderazgo histórico. Imaginemos una asamblea universitaria a finales de los 90. Aula calurosa, estudiantes cansados, algunos con hambre, otros con la mente puesta en la salida del país. En el estrado, un joven de verbo filoso habla como si cada frase fuera una trinchera. No duda, no titubea, no matiza. Habla de enemigos, confundidos, desviaciones ideológicas, con la seguridad de quien sabe que está siendo observado desde arriba. Ese joven es Hassan. Para las autoridades, es oro puro, un cuadro que combina formación universitaria, juventud y fanatismo. Para muchos de sus compañeros, es el comisario ideológico que marca la línea, que decide quién está dentro y quién queda señalado. A finales de los 90 y principios de los 2000, la historia le ofrece a Hassan su gran escenario. El caso Elian González y la llamada Batalla de Ideas. De la noche a la mañana, la propaganda convierte cada acto político en espectáculo, cada programa de televisión en tribuna, cada estudiante leal en soldado de una campaña que pretende no solo recuperar a un niño, sino reanimar la mística de la revolución. Hassan no tarda en ser empujado al centro de ese escenario.
Su tono estridente encaja a la perfección con la dramaturgia que Fidel necesita. Una juventud que grita sin dudar, que acusa sin preguntar, que convierte la calle en escenario permanente de movilización. En esos años, Hassan escala posiciones a velocidad vertiginosa. Primero en la FEU, luego en la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, hasta convertirse en uno de sus máximos dirigentes. No es un ascenso casual, sino un patrón. El sistema premia al que exhibe convicción absoluta, al que no conoce matices. Se le concede visibilidad mediática, acceso a espacios de poder, presencia constante en actos y foros internacionales. Su figura se vuelve omnipresente en la retórica oficial sobre juventud y continuidad. Paradójicamente, mientras simboliza un futuro seguro del proyecto, en las calles el futuro real huye por el aeropuerto y por el estrecho de la Florida. La contradicción se vuelve evidente, aunque nadie pueda nombrarla en voz alta. En los discursos de Hassan y de la élite, la juventud cubana aparece como columna vertebral de la revolución. En la práctica, sobre esa misma juventud cae el peso de los salarios de miseria, la falta crónica de vivienda, la censura en las aulas, la imposibilidad de construir un proyecto de vida propio dentro del país. No es casual que sus intervenciones públicas estén llenas de palabras como disciplina, unidad, intransigencia, mientras la realidad exige creatividad para sobrevivir fuera de los límites del plan estatal. El mensaje de fondo es claro: la juventud tiene permiso para sacrificar, no para cuestionar. Hassan es el rostro disciplinado de esa ecuación. En ese contexto, su relación con Fidel adquiere un matiz casi simbólico. No se trata de una relación personal íntima, sino de una conexión política. Hassan es uno de los portavoces más fervientes del fidelismo tardío, ese intento de sostener el viejo relato épico sobre una sociedad cada vez más fatigada y escéptica. Cada vez que toma el micrófono, se proyecta como hijo político del comandante, heredero del tono encendido, del lenguaje de plaza sitiada. En los congresos de la UJC y en los actos de masas, su figura sirve para demostrar que aún hay jóvenes fidelistas dispuestos a defender el modelo hasta las últimas consecuencias. Pero toda estructura de poder tiene reglas internas y la cubana no es la excepción. A comienzos de los 2000, mientras Hassan sigue escalando, se mueven discretamente otras piezas del tablero. La salud de Fidel se deteriora, Raúl Castro va consolidando su influencia, los militares vinculados a Gaesa y a los sectores estratégicos de la economía ganan terreno silenciosamente. La prioridad ya no es la épica movilizadora, sino la estabilidad del aparato, la eficiencia empresarial, la apertura controlada a inversiones extranjeras. En esa transición, los voceros más radicales del fidelismo, tan útiles en la batalla de ideas, empiezan a resultar incómodos. Representan un estilo de poder que el nuevo mando necesita amortiguar, sin renunciar al control político. Así se va configurando el mundo de Hassan, un universo donde ascender exige lealtad absoluta, intolerancia al disenso y disposición a convertirse en instrumento disciplinario de la élite. Un universo en el que la biografía pública se escribe como epopeya juvenil, mientras la biografía íntima se llena de silencios, renuncias y complicidades. Desde la FEU hasta la UJC, desde la tribuna universitaria hasta el Congreso, Hassan encarna esa generación de cuadros que crecieron en medio del período especial, aprendieron que la obediencia abre puertas y terminaron atrapados en una estructura de poder que no admite errores, pero tampoco admite protagonistas incómodos cuando el libreto cambia. En este segundo capítulo de nuestra historia, el escenario está listo. Tenemos un país en crisis permanente, un liderazgo envejecido que se resiste a ceder el control, una juventud utilizada como escudo ideológico y un hombre que supo leer las reglas del juego mejor que muchos, pero que no supo o no pudo ver que en ese tablero los peones son sacrificables. Hassan todavía no lo sabe, pero el mismo sistema que lo encumbró como ejemplo de lealtad pronto lo empujará a la periferia, a esos espacios grises donde se archiva lo que ya no conviene mostrar. El secreto, el verdadero clímax de esta historia, no está en una conspiración oscura ni en un complot internacional,
sino en algo mucho más simple y devastador: la obsolescencia política. En 2008, el año en que Fidel renuncia formalmente a la presidencia y Raúl asume el mando pleno, el destino de Hassan Pérez se sella en despachos cerrados. No hay juicio público, no hay escándalo en la prensa, no hay autocrítica televisada. Solo una nota breve, casi invisible, que anuncia su salida de la presidencia de la FEU primero y de la dirección de la UJC después. El talibán ha sido purgado. Pero no como se purga a un traidor, con estridencia y castigo ejemplarizante, sino como se archiva un documento incómodo, en silencio, con discreción administrativa, casi con vergüenza burocrática. ¿Cuál es la revelación central de este episodio? Que el fidelismo radical encarnado por Hassan y otros cuadros de la batalla de ideas se había vuelto tóxico para el raulismo incipiente. Raúl Castro, pragmático, obsesionado con el orden militar y la eficiencia empresarial, no necesitaba voceros incendiarios que recordaran los excesos retóricos de la era de su hermano. Necesitaba gerentes, tecnócratas, cuadros de perfil bajo que obedecieran sin hacer ruido. Hassan, con su estilo de tribuna permanente, con su retórica de plaza sitiada, representaba todo lo que el nuevo estilo de poder quería dejar atrás, al menos en la superficie. La ironía es brutal. El mismo fervor que lo elevó fue el motivo de su caída. Se le aparta no por deslealtad, sino por exceso de fidelidad a un modelo que el propio sistema estaba decidido a amortiguar. Se le envía al Colegio de Defensa Nacional, CODEN, y luego al Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, CEXEU, instituciones académicas vinculadas a la seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas. Es un destierro dorado, una jaula de terciopelo. De ser el rostro visible de la juventud comunista, pasa a ser un profesor de historia, un investigador de temas de seguridad, un autor de libros densos sobre la injerencia norteamericana que casi nadie lee fuera de los círculos oficiales. Pero hay una segunda capa en este secreto, más profunda y cínica. Mientras Hassan es apartado de la primera línea, el sistema consolida su verdadera estructura de poder, Gaesa, el conglomerado militar empresarial, que controla la economía real del país. La batalla de ideas se desmonta gradualmente. Sus programas se diluyen o fracasan, sus cuadros son reubicados o descartados. Otto Rivero, el otro gran nombre de aquella época, también cae en desgracia. Lo que queda al descubierto es la hipocresía fundamental del régimen. Utilizó a una generación entera de jóvenes dirigentes para mantener la fachada ideológica, mientras por detrás los militares y la familia Castro aseguraban el control de los hoteles, las importaciones, las divisas. Hassan fue el megáfono que distrajo al público mientras se cambiaban los cerrojos de la caja fuerte. En los pasillos de la Universidad de La Habana y en los círculos políticos de la capital, el rumor corría: Hassan era demasiado fidelista para Raúl. Se decía que su estilo chocaba con la sobriedad militar del nuevo presidente. Se hablaba de roces internos, de arrogancia, de desconexión con las bases estudiantiles que supuestamente representaba. Pero más allá de los chismes, lo que se revela es el funcionamiento de una maquinaria que tritura biografías. El sistema no tiene amigos, solo empleados. Y cuando un empleado deja de ser funcional para la etapa siguiente del plan, se le reasigna o se le desecha. La lealtad ciega no garantiza inmunidad. A veces incluso, la lealtad excesiva se convierte en sospecha o en estorbo. El drama personal de Hassan es también el drama colectivo de los cuadros intermedios del castrismo. Son hombres y mujeres que aprenden a repetir consignas, a delatar compañeros, a justificar lo injustificable, creyendo que así aseguran su lugar en la historia, o al menos en la nómina. Pero cuando la cúpula decide cambiar de rumbo, cuando decide acercarse a Obama, o endurecerse con Trump, o entregar la economía a los militares, esos cuadros quedan colgados de la brocha, defendiendo posiciones que ya nadie quiere oír. Hassan pasó de ser el futuro de la revolución a ser un recordatorio incómodo de su pasado reciente. Lo más revelador es su reinvención posterior. Lejos de rebelarse,
Lejos de cuestionar su desplazamiento, Hassan acepta su nuevo rol con la misma disciplina de siempre. Se convierte en doctor en ciencias históricas, en profesor auxiliar, en académico serio. Viaja a Bolivia como asesor de seguridad. Reaparece en televisión analizando la política internacional. Escribe artículos en Cuba Debate con un tono más pausado, más intelectual, pero igual de alineado. Es la prueba definitiva de su domesticación. El sistema logró reciclar al fanático en burócrata, al agitador en experto. No hubo ruptura, hubo adaptación. Y esa adaptación es la victoria final del poder sobre el individuo. Te usa, te descarta, te recicla, y tú sigues agradeciendo el privilegio de servir. Aquí radica el corazón de nuestra historia. La traición no fue de Hassan hacia Fidel, ni de Fidel hacia Hassan. La traición es estructural. Es un sistema que traiciona sistemáticamente a quienes creen en él con fervor ingenuo o calculado. Utilizó a los talibanes para ganar tiempo, para llenar plazas, para intimidar disidentes, y luego los escondió bajo la alfombra cuando necesitó presentar una cara más amable al mundo o más eficiente a los inversores. La caída de Hassan no fue un accidente, fue diseño. Fue la limpieza necesaria para que el raulismo pudiera instalarse sin el ruido molesto de los viejos voceros. Y mientras él se refugiaba en los libros de historia, el país real seguía hundiéndose en la miseria que sus discursos ayudaron a ocultar. La caída de Hassan no ocurrió con sirenas ni titulares. Ocurrió como caen casi todas las cosas en Cuba, en silencio, a cámara lenta, mientras el país se desmorona a la vista de todos. Un día, su rostro desaparece de los noticieros. Las tribunas antiimperialistas siguen, pero con otros voceros, con otras caras más grises, menos recordadas. Él, que antes parecía omnipresente, se va diluyendo como una consigna vieja, como un eslogan que ya no funciona. Y al mismo tiempo, las calles siguen iguales. Edificios descascarados, colas frente a las tiendas en divisas, jóvenes revisando salidas en Google. Madres calculando cómo alimentar a la familia con un salario simbólico. La Cuba que Hassan ayudó a justificar con su discurso es la misma Cuba que lo ve desvanecerse sin preguntar. Las consecuencias de su purga son, ante todo, simbólicas. El mensaje hacia adentro del sistema es claro. Nadie es intocable, ni siquiera el talibán, ni siquiera el hijo político más ruidoso del fidelismo tardío. Los cuadros intermedios entienden la lección. No conviene sobresalir demasiado. No conviene encarnar demasiado una línea, porque cuando esa línea cambie, el rostro que la representaba se convierte en estorbo. Lo prudente es ser disciplinado, pero discreto, leal, pero prescindible. Así, la caída de Hassan funciona como vacuna. Una advertencia silenciosa para toda una generación de dirigentes que aprendió a bajar el perfil, a no parecer fanático en exceso, a hablar el lenguaje técnico y mesurado que el nuevo mando pedía. El sistema se vuelve más opaco, más militar, más empresarial, pero también más cínico. En el plano personal, la historia toma un giro melancólico. Hassan es reconvertido en académico, en doctor en ciencias históricas, en profesor de instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas y a los estudios sobre Estados Unidos y América Latina. Desde esas aulas, desde esos centros de estudio, ya no habla ante multitudes, sino ante grupos reducidos de oficiales, cadetes, estudiantes seleccionados. Su voz, antes amplificada por micrófonos y cámaras, se vuelve un eco controlado, encapsulado. Sigue defendiendo el sistema, pero ahora con citas bibliográficas, con referencias a doctrinas militares, con palabras menos incendiarias y más técnicas. Es la misma lealtad, con otro traje. El agitador se ha transformado en pedagogo del régimen. Mientras tanto, el país entra en una nueva fase de decadencia. Las reformas económicas prometidas no resuelven lo esencial. Se abren hoteles de lujo mientras se caen los edificios de Centro Habana. Se amplían los negocios de Gaesa mientras los salarios estatales siguen siendo una ofensa. Las termoeléctricas fallan, los apagones regresan con fuerza. El éxodo se multiplica.
Cada vez que un avión despega lleno de jóvenes, se podría escuchar, si alguien quisiera oírlo, el eco lejano de aquellos discursos de continuidad que Hassan encarnó. Porque su caída no cambia nada en la vida del cubano de a pie, solo revela que para el poder, incluso sus voceros más fieles son consumibles. Hay una imagen que condensa bien esta etapa: las antiguas tribunas abiertas de la batalla de ideas, hoy oxidadas o desmontadas, convertidas en estructuras inútiles, ruinas de un fervor artificial que ya nadie recuerda con entusiasmo. Allí donde se agitaban banderas y se gritaban consignas, queda a menudo un espacio vacío, un solar abandonado, un silencio espeso. Lo mismo ocurre con la biografía pública de Hassan. Donde antes hubo omnipresencia, ahora hay vacíos, omisiones, frases neutras. Los medios oficiales destacan su labor como investigador, sus libros, sus conferencias, pero borran el capítulo incómodo de su fanatismo televisado. La revolución recicla no solo personas, sino recuerdos. La ironía política es demoledora. El sistema devora a los suyos con la misma lógica con la que reprimió a sus críticos. Los hijos históricos del proceso, aquellos que crecieron creyendo que la lealtad total era garantía de protección, descubren tarde que son piezas reemplazables. Lo que importan son los intereses de la casta que realmente manda. La familia en el poder, el círculo militar empresarial, los que manejan las divisas, los puertos, los hoteles, las cadenas de tiendas. En ese esquema, Hassan fue útil mientras sirvió para encarnar la intransigencia revolucionaria. Una vez que esa estética dejó de convenir, se le cambió de escenario. No hubo gratitud, ni reconocimiento público, ni siquiera el gesto de explicar sus errores. Hubo simplemente un desplazamiento silencioso. En el plano humano, resulta inevitable preguntarse qué ocurre en la mente de alguien que pasa de sentirse imprescindible a descubrir que no lo era. ¿Qué piensa un hombre que dedicó sus años de juventud a atacar, a señalar, a gritar consignas, cuando de repente se ve reducido a notas breves, a presentaciones en espacios cerrados, a una biografía recortada? Se convence de que el sacrificio valió la pena. ¿Se cuenta la historia de que fue reubicado por necesidades del partido? ¿O, en alguna noche de insomnio, intuye que fue utilizado y descartado? La tragedia del sistema cubano es que ni siquiera permite explorar esas grietas en público. El que habla de más pierde incluso la jaula de terciopelo. Para la sociedad, la consecuencia más dolorosa es otra. Mientras se reciclan y se esconden cuadros como Hassan, nunca llega una verdadera rendición de cuentas. No hay examen público del daño causado por aquella época, de linchamientos ideológicos, expulsiones universitarias, campañas de odio contra cualquier discrepante. Nadie pide perdón por las carreras tronchadas, por las biografías marcadas, por las vidas empujadas al exilio. La caída de los fanáticos no viene acompañada de justicia, sino de olvido. El sistema se limita a reorganizar a sus fieles, sin reparar a sus víctimas, y así, la maquinaria de poder se mantiene intacta, capaz de producir nuevos comisarios cada vez que lo considere necesario. La historia de Hassan en esta fase es, en el fondo, la historia de una revolución que envejece devorando su propio relato. Lo que ayer fue exaltado, hoy se oculta. Lo que ayer fue modelo, hoy se disfraza de exceso. Lo que ayer se presentó como juventud comunista ejemplar, hoy se reduce a una nota curricular sin estridencias. Pero nada de eso cambia la realidad que rodea a los cubanos. Apagones, desabastecimiento, colapso de servicios básicos, un país expulsando a sus hijos al exterior. La biografía de un hombre se apaga, pero la estructura que la hizo posible sigue ahí, todavía más cerrada, más aristocrática, más lejos del pueblo al que dice representar. Al final, la figura de Hassan Pérez Casabona queda como un símbolo incómodo de una época que el régimen intenta maquillar. El rostro de la juventud revolucionaria, que gritó hasta romperse la voz, para descubrir después que su sacrificio era desechable. Su trayectoria desde tribuno furioso de la batalla de ideas hasta académico gris, disciplinado y funcional,
resume el viaje completo de la revolución, del fervor ideológico a la administración fría de los intereses de una casta. No fue un caso aislado, fue el modelo en acción, un sistema que necesita fanáticos mientras les son útiles y que luego los archiva cuando su imagen estorba los nuevos acuerdos, las nuevas alianzas, la nueva fachada moderada que quiere proyectar al mundo. En términos históricos, Hassan no es un protagonista con legado propio, sino un espejo de la mutación interna del poder en Cuba. Representa el último gran intento de Fidel por movilizar a la juventud como escudo político y al mismo tiempo la decisión de Raúl y su entorno de desmontar ese estilo estridente para dar paso al mando de los militares empresarios, de Gaesa, de los tecnócratas obedientes. Su paso a los centros de estudios militares y a los espacios académicos muestra cómo el régimen recicla a sus cuadros, los despoja de su aura épica y los convierte en engranajes discretos del aparato, sin permitirles nunca convertirse en conciencia crítica de lo que ayudaron a sostener. El mensaje es claro: la revolución puede cambiar de retórica, pero no renuncia a la impunidad ni a la falta de responsabilidades. En el plano moral, la historia de Hassan plantea preguntas duras sobre ambición, miedo y autoengaño. ¿Cuánto hay de convicción y cuánto de cálculo en alguien que se entrega por completo a un relato oficial que le promete sentido, estatus y protección? ¿Qué se le dice a sí mismo cuando ese relato lo expulsa del centro del escenario, pero le ofrece a cambio un lugar cómodo en la periferia, siempre que siga callando y agradeciendo? La lealtad de clan, la cultura de obediencia, el temor a caer en desgracia de verdad, hacen que muchos como él prefieran reinventarse dentro del sistema antes que romper con él. Y así, la cadena de silencios se prolonga, sin que nadie explique al país por qué se destruyeron vidas, carreras, expectativas en nombre de una épica que ni siquiera la cúpula respeta ya. Y queda, inevitable, la comparación entre la élite y el pueblo. Mientras algunos de esos viejos voceros encuentran refugio en universidades militares, misiones en el extranjero o cargos consultivos, la mayoría de los cubanos solo tiene como horizonte la cola, el apagón, la remesa o la balsa. El fracaso del modelo no se mide en la biografía de un dirigente reciclado, sino en millones de biografías truncadas, en generaciones expulsadas a la diáspora, en familias rotas por la emigración forzada. La revolución que prometió dignidad terminó creando una aristocracia política y militar con sus propios protegidos, sus propios exiliados internos y sus propias historias que no conviene recordar. La de Hassan es solo una de ellas, ilustrativa, reveladora, pero no única. Y ahora, como siempre en Archivos de Cuba, las preguntas quedan abiertas para ti. ¿Crees que un sistema que utiliza y descarta a sus propios fanáticos puede alguna vez respetar a su pueblo? ¿Piensas que la caída silenciosa de figuras como Hassan fue un simple ajuste interno, o una señal de miedo de la élite ante sus propios excesos? ¿Crees que es posible una verdadera reconciliación sin que quienes agitaron el odio y la intolerancia asuman algún tipo de responsabilidad? Estamos todavía a tiempo de rescatar la memoria de estas historias antes de que el régimen termine de reescribirlas o borrarlas de los libros y las pantallas. Si esta historia te pareció reveladora, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Cuantas más personas conozcan estos archivos ocultos, mejor podremos entender nuestro presente. Te espero en una próxima entrega de Archivos de Cuba. Nos vemos pronto.